Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya muy metidos en este tiempo de Cuaresma, en la que queremos purificar nuestra alma, estando en comunión con esa humanidad de Jesucristo que se prepara para la tarea de la salvación, y acompañando su sentimiento, su oración, meditamos en el Evangelio de la tercer domingo del tiempo de Cuaresma, un episodio que realmente es muy llamativo, porque el Señor nos muestra un aspecto que no es común en Él. Nos cuenta San Juan: se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados delante de sus mesas. Hizo un latido de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con las ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura. San Juan nos cuenta este episodio al principio de la narración de la vida pública, mientras que los otros evangelios lo pone casi inmediatamente antes de la Pascua. Porque en realidad el momento exacto no importa tanto, sino ese celo que el Señor tenía por el templo de Dios Padre, y cómo se muestra también el Señor con su pasión, en este caso la ira. Nos pasa también a nosotros que tenemos muchas veces este sentimiento de enfado, de disconformidad, de una indignación hacia el mal, cosa que es muy común y que en sí mismo no hay nada de malo. Lo que sucede es que ese pensamiento, ese sentimiento, en nuestro caso, muchas veces se convierte en una falta de caridad, en una crítica o incluso en una violencia hacia el prójimo. Y desde ya nos separa de la voluntad de Dios Padre, porque faltamos a la caridad. Así nos enfadamos con nuestros familiares, con los que convivimos, porque no hacen, no piensan, no dicen como nos gustaría que hicieran. Nos enojamos con el prójimo también porque quizás piensan, hablan, hacen cosas que no nos gustan. Nos enfadan las circunstancias porque nos gustaría que fuese de otro modo, porque nos acaba la pandemia, porque no me va mejor en lo económico, porque en mi carrera tuve estos fracasos, porque en un plano afectivo, en un plano familiar, en un plano de salud, no terminan de mejorar. Y todo esto nos produce realmente ira, ¿no? Nos enojamos. Pero si comparamos ese sentimiento de ira en nosotros
y esta indignación del Señor, hay una gran diferencia, es que el Señor se indigna, lleva sus sentimientos siempre hacia Dios Padre, siempre hacia el bien de los demás, e incluso provocando lo que nosotros luego llamaremos la pasión con mayúscula. Se llama pasión porque el Señor padece en la cruz, pero al mismo tiempo es pasión porque es el movimiento de amor ardiente del Sagrado Corazón de Jesús que le llevará hasta la cruz. Sufrimiento, muerte en la cruz y que es la puerta a la resurrección. La pasión del Señor es el puente, el camino a la unión definitiva con la voluntad de Dios Padre, que es la clave de nuestra salvación. El amor consiste en querer lo que quiere la persona amada. Y si amamos, queremos amar a Dios, queremos amar lo que Él ama, unirnos a su voluntad, aunque no coincida con la nuestra. Y con esto el problema que tenemos nosotros es que se choca contra nuestras rebeldías interiores. Y hemos de, por tanto, imitar la actitud del Señor, de provocar una pasión e incluso una indignación hacia el mal de todo lo que nos separa de la voluntad de Dios Padre, y al mismo tiempo ignorando, corrigiendo y llevando hacia la caridad, hacia la esperanza, hacia la paciencia, todos esos sentimientos de rebelión interior que tenemos. La Iglesia nos invita en este tiempo de Cuaresma a vivir un espíritu de penitencia, también con un tono de mortificación exterior, como por ejemplo el ayuno y la abstinencia, algunos días de la semana, en concreto los viernes de cada semana de Cuaresma, y que no es tanto decir que la comida o el placer que queremos tener cuando gozamos de los bienes del mundo sean malos, sino para que nos ejercitemos en ese arte, en esa práctica de saber decir que no a algo que a mí me agrada, precisamente para unirnos a la voluntad del que nos ama infinitamente, que es el Señor. Y por tanto tenemos que aceptar como una oportunidad que el Señor nos brinda para unirnos a su voluntad, siempre que notamos un poquito esa ira, esa indignación. Y es la mejor mortificación, es la mejor penitencia. Cuando nos humillan y los llevamos por el Señor, cuando nos equivocamos y tenemos que rectificar, cuando tenemos que pedir perdón por nuestros errores, por nuestro carácter, por nuestros pecados, a Dios y a los demás. Humilla mucho, efectivamente, ¿no? Reconocer, bueno, esto ha sido mi culpa, me equivoqué, perdón. Y ahí matamos un poquito ese hombre viejo que está en nosotros y realmente estamos imitando el sentimiento del Sagrado Corazón de Jesucristo. Qué lindo es un acto de contrición. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Qué lindo es saber pedir perdón en la vida en familia, en nuestras amistades. En esto que te dije, que hice, me equivoqué. Es un acto de humildad. Qué linda es la paciencia, que nos hace darle el tiempo que necesitan los demás, no pretender que los demás se muevan según nuestra opinión, nuestros caprichos, nuestras ideas.
saber dejar en las manos del Señor lo que está en las manos del Señor. A veces pensamos que nuestro juicio es mucho más recto y justo que la voluntad del Padre, y sabemos que no es así. Dios, que es omnipotente, es nuestro Padre y es infinitamente misericordioso y justo. Por tanto, tal como obra el Señor, es lo mejor para nosotros. No es fácil reconocer, porque efectivamente muchas veces la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, ni con nuestros juicios. Pero sin embargo, la lógica de Dios, que es la lógica de la cruz, que es lo que predicamos nosotros, que va mucho más allá de una sabiduría humana, es la que termina realizándose y terminamos también nosotros gozando y luego comprobando que efectivamente así era el mejor modo. San Pablo, y vamos a leerlo en la segunda lectura de la misa de mañana, nos dice cómo nosotros predicamos a un Jesucristo crucificado. Ya en este mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría. Y Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en búsqueda de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Qué lindas palabras para considerar, para meditar, especialmente en los momentos en los que estamos un poco impacientes, en los momentos en los que notamos la impotencia de nuestra debilidad, en los momentos en los que tenemos muchas ganas de decirle a Dios que nosotros tenemos la razón y Él no tanto. Ese momento de enfado, de ira, de indignación ante la realidad. Y nos ejercitamos en la paciencia y nos ejercitamos en la confianza en Dios, que es la fe. La esperanza probada aumenta y fortalece nuestra fe. Y una fe más profunda, más honda, también facilita y permite que actúe la caridad. Fe, esperanza y caridad. Programa de crecimiento, programa de esa actuación de la gracia en la santificación de nuestras almas. Vamos a pedirle al Señor, viviendo estos momentos de Cuaresma, que nos ayude a abrir nuestros ojos, sobre todo a abrir nuestro corazón para aprender a saborear esta ciencia de la cruz, esta sabiduría, esta locura, dice San Pablo, sin ningún problema. Los que no se dejan llevar, los que no entienden en qué consiste esta lógica de Dios, podrán llamarla así. Una locura. Ustedes están locos. ¿Cómo van a pretender ser optimistas ante la realidad de que el mundo va mal? ¿Cómo pretender sacar alegría en una situación tan triste? ¿Cómo pretenden infundir esperanza en una circunstancia de sufrimiento? ¿Cómo pretenden que es posible el amor en un mundo lleno de egoísmo y de soberbia? Y decimos que es posible, aunque el mundo nos llame locos, y al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, le gustaba decirlo, locos de amor. Una locura que nos permite imitar la gran locura de Dios, que es la encarnación y sobre todo el misterio pascual. El sufrimiento, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor.
Vamos a acudir a nuestra Madre del Cielo y también mucho a San José. Nos quedan todavía algunos días para preparar su fiesta del 19 de marzo, en este año en el que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir un poquito más cerca de esa figura que pasa bastante desapercibido y que, sin embargo, nos puede dar muchísimas lecciones. El patrono de la Iglesia, el patrono del mundo, que es también al mismo tiempo nuestro guardián. Le pedimos a San José que nos ayude a vivir de esperanza, a vivir de mucha paciencia, sobre todo de un gran abandono en la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.